El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el territorio de Wyoming, mientras Grayson Blackwood estaba de pie en su porche, con el vapor que se elevaba de su taza de café. Sus manos curtidas, callosas por años de trabajo en el rancho, agarraban la taza mientras sus ojos agudos escudriñaban el horizonte. La mayoría de la gente de por aquí lo conocía como el tranquilo ranchero que se mantenía al margen, cuidando de su preciado ganado y manteniendo su modesta extensión con meticuloso cuidado. Lo que no sabían era que esas mismas manos que ahora guiaban las riendas de los caballos y reparaban las vallas, habían guiado una vez algo mucho más letal. Esos ojos que vigilaban el ganado extraviado habían mirado una vez a través de la mira de un rifle con una precisión tan mortal que los hombres susurraban el nombre de Ojo Muerto, con miedo y respeto a partes iguales. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora, Grayson encontraba la paz en el sencillo ritmo de la vida en el rancho. El suave relincho de los caballos en el establo, el suave mugido del ganado en la niebla de la mañana y la tranquila soledad que rodeaba su aislado pedazo de cielo eran todo lo que necesitaba. Sus vecinos más cercanos estaban a kilómetros de distancia, tal y como él prefería. Cada día seguía un patrón familiar que le reconfortaba. Se levantaba antes del amanecer, comprobaba las vallas, cuidaba de sus caballos y se aseguraba de que su ganado estuviera a salvo. Los lugareños que de vez en cuando pasaban por su rancho podían verle trabajando, saludarle amigablemente y recibir un educado gesto de asentimiento a cambio. No veían nada extraordinario en él, solo otro ranchero trabajador que intentaba ganarse la vida en el indómito oeste. Su pasado permanecía cuidadosamente oculto, guardado bajo llave como el rifle Sharps de fabricación artesanal que yacía envuelto en un paño encerado debajo de su cama. Las historias de su época como explorador del ejército, los legendarios disparos que le habían valido su apodo, las misiones que le habían moldeado, eran recuerdos que prefería dejar intactos, como el polvo que se acumulaba en su viejo uniforme militar. Pero el destino tiene una forma de perturbar incluso las vidas más tranquilas. Mientras Grayson estaba allí esa mañana, saboreando su café y la tranquilidad de su rancho, no podía saber que dos hombres estaban a punto de romper su paz cuidadosamente construida. Hombres que confundirían su naturaleza tranquila con debilidad, su soledad con vulnerabilidad y su comportamiento pacífico con cobardía. Aprenderían, como otros antes que ellos, que las aguas tranquilas son profundas y que a veces los hombres más tranquilos tienen la puntería más letal. Antes de continuar con esta increíble historia, cuéntame en los comentarios desde dónde la estás viendo. ¿Has conocido a alguien que parecía tranquilo y modesto, pero que resultó ser extraordinario? Tus historias podrían aparecer en nuestro próximo vídeo. El sol de última hora de la tarde proyectaba un resplandor ominoso a través del camino mientras dos jinetes se acercaban a las afueras del rancho de Grayson. Wyatt, serpiente, Thorn y Jasper, cuervo. Kane eran hombres cuya reputación los precedía como nubes oscuras antes de una tormenta. Serpiente, delgado y enroscado por la tensión, con ojos fríos como la escarcha invernal, cabalgaba ligeramente por delante de su compañero. Raven, más ancho y moreno, con el rostro marcado por una vieja cicatriz de cuchillo, le seguía de cerca, con la mano siempre cerca de su arma. Llevaban días vigilando el rancho de Grayson, estudiando la rutina del tranquilo ranchero que vivía solo. Su reputación de eficiencia despiadada se había extendido por 3 territorios, dejando a su paso un rastro de corrales vacíos y rancheros afligidos. Nunca quedaban testigos para testificar contra ellos. De eso se aseguraban. «Míralo», dijo Snake con desdén, observando a través de su catalejo de latón cómo Grayson reparaba metódicamente una valla en la distancia. El hombre es blando como la mantequilla de verano. Probablemente nunca haya tenido nada más peligroso que un cuchillo de mesa. Raven se rió entre dientes con tono sombrío, el sonido como grava bajo los tacones de las botas. «Lo vi ayer en el pueblo», añadió Raven, ajustándose el gastado sombrero negro.
Alguien se tropezó con él en la tienda y él simplemente se hizo a un lado. Incluso se disculpó. No tiene agallas. Escupió al polvo. Su ganado se venderá a buen precio en México. Los mejores Herefords que he visto en meses. Los dos cuatreros lo habían planeado cuidadosamente, como siempre hacían. Habían observado cómo Grayson trabajaba solo, cómo parecía evitar la confrontación a toda costa. Habían notado la falta de mano de obra en su rancho, el aislamiento de su propiedad, la previsibilidad de su horario. Para ellos, él era solo otro blanco fácil, otro hombre débil que pronto aprendería por las malas que el oeste pertenecía a los fuertes. Mañana por la noche, decidió Snake, cerrando su catalejo con un chasquido seco. Luna nueva, nos llevaremos a toda la manada. Incluso podríamos dejarle un mensajito, quemar ese bonito granero suyo, mostrar a la gente lo que pasa cuando se instalan en nuestro territorio. Sus finos labios se curvaron en una sonrisa cruel. A menos que quiera intentar detenernos. Ambos se rieron de eso, y el sonido resonó en la pradera vacía. La idea del tranquilo ranchero enfrentándose a ellos les parecía absurda. Habían hecho frente a partidas, burlado a alguaciles y derrotado a hombres más fuertes que él. ¿Qué podía hacer un ranchero pacífico contra dos forajidos curtidos? Mientras daban la vuelta a sus caballos para regresar a su campamento, ninguno de los dos hombres se dio cuenta de cómo los movimientos de Grayson se habían vuelto más deliberados, cómo sus ojos habían seguido su posición en la cresta, cómo su postura había cambiado ligeramente de la de un simple ranchero a algo mucho más peligroso. ¿No vieron cómo su mano se había movido instintivamente hacia la cadera, donde en tiempos pasados podría haber descansado un arma? Estaban a punto de descubrir lo que tantos otros habían descubierto demasiado tarde, que las apariencias engañan y que, a veces, el depredador más mortífero es el que no muestra los dientes hasta el momento perfecto. El sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la tierra, mientras Serpiente y Cuervo se alejaban, confiados en su plan, sin saber que se dirigían directamente hacia un enfrentamiento que se convertiría en leyenda. La noche se posó sobre el rancho de Grayson como una gruesa manta de lana, trayendo consigo una quietud que solo aquellos que vivían en la frontera entendían de verdad. Pero esta noche esa quietud tenía un filo, una tensión que hacía que los caballos del establo se movieran inquietos en sus establos. Incluso los grillos parecían sentirlo, su habitual coro apagado y esporádico. Grayson estaba sentado en la oscuridad de su porche, invisible para cualquiera que lo observara. Su café se había enfriado, sin tocar en su mano. Para la mayoría podría haber parecido que simplemente disfrutaba del aire de la noche, pero su postura contaba una historia diferente. Su respiración era mesurada, controlada, y sus ojos, adaptados a la oscuridad, captaban cada movimiento de las sombras. El sonido llegó primero. El suave crujido de unas botas que intentaban no hacer ruido. El tintineo amortiguado de unas espuelas envueltas en tela. Serpiente y Cuervo pensaban que estaban siendo inteligentes, acercándose desde diferentes direcciones, utilizando la oscuridad para enmascarar sus movimientos. Pero para los oídos entrenados de Grayson, podrían haber estado marchando con una banda de música. Esperó, completamente inmóvil, mientras se acercaban a la línea de su valla. El chasquido metálico de unos alicates rompedores de alambre rompió el silencio, seguido de una maldición susurrada cuando la herramienta se resbaló. Fue entonces cuando Grayson se movió, sus pasos tan silenciosos que los ladrones no se dieron cuenta de su presencia hasta que su voz atravesó la oscuridad. «Esas vallas son buenas», dijo en voz baja, en tono de conversación. «Me llevará 3 días montarlas». Serpiente y Cuervo se dieron la vuelta, con las manos cayendo instintivamente a sus cinturones de pistola. Encontraron a Grayson allí de pie, con las manos vacías claramente visibles, con un aspecto más como si estuviera a punto de hablar del tiempo que de enfrentarse a 2 hombres armados. «Vaya, si es el pacífico ranchero en persona»,
se burló Serpiente, recuperándose de su sorpresa. ¿De paseo a medianoche? Su mano permanecía cerca de su pistola, con los dedos temblando ligeramente. La voz de Grayson se mantuvo tranquila, casi amable. Quizá queráis reconsiderar lo que estáis haciendo aquí. Hay ranchos más fáciles de asaltar, que no se resisten tanto. Había algo en su tono, una tranquila certeza que hizo que Raven se moviera incómodo, aunque Snake parecía demasiado enfadado para darse cuenta. ¿Es eso una amenaza, viejo? Snake dio un paso adelante, con el brillo de la luz de la luna reflejándose en su cinturón de pistola. Porque desde mi punto de vista, sois superados en número y estáis desarmados. Palabras muy atrevidas para un hombre en tu posición. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Grayson, desapareciendo tan rápido que podrían haberla imaginado. No es una amenaza, solo un consejo amistoso. Márchate ahora y podemos fingir que esto nunca ha sucedido. La risa de Raven era forzada, ocultando su inquietud. Escúchale, Snake. Intenta parecer duro mientras tiembla de miedo. Pero Snake ya había sacado su pistola y la apuntaba al pecho de Grayson. Quizá deberíamos enseñarle lo que les pasa a los que intentan decirnos lo que tenemos que hacer. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que, más tarde, ninguno de los dos cuatreros pudo describirlo del todo. De alguna manera, Grayson ya no estaba donde había estado. El arma de Snake salió volando, con la muñeca dolorida por un agarre que nunca vio venir. Raven se encontró mirando la longitud de su propia pistola, ahora de alguna manera en manos de Grayson. Como dije, la voz de Grayson seguía tranquila. Es solo un consejo amistoso. Tómalo o no, pero elige con cuidado. En un rincón poco iluminado del Broken Spoke Saloon, Snake se curaba la muñeca magullada y el orgullo herido con whisky barato, mientras Raven meditaba a su lado. La humillación de su encuentro con Grayson ardía más que el alcohol en sus copas. A su alrededor, la habitual multitud nocturna se mantenía a distancia, intuyendo el peligroso estado de ánimo que irradiaban los dos cuatreros como el calor de un incendio en la pradera. «Nadie se burla de nosotros», gruñó Snake, golpeando su vaso vacío contra la mesa de madera llena de cicatrices. «Nadie. Ese papel de ranchero pacífico que hace, hay algo que no nos está contando, Raven. Ningún ranchero normal se mueve así». Sus dedos recorrieron los puntos sensibles de su muñeca, recordando la facilidad con la que Grayson lo había desarmado. Raven se inclinó hacia adelante, con el rostro lleno de cicatrices y una mueca de dolor. «Hemos acabado con ranchos más grandes que el suyo, y con hombres más malos. ¿Recuerdas a aquel ranchero de Montana? ¿El que tenía a todos esos pistoleros a sueldo?» Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. No le sirvió de nada cuando su granero se incendió. Los ojos de Snake se iluminaron con intención maliciosa. «El incendio del granero es solo el principio. Estoy pensando en quedarnos con todo, su ganado, sus caballos». Hizo una pausa y se sirvió otra copa. «Su vida, si es tan tonto como para resistirse de nuevo. Pero despacio, que sirva de ejemplo». Pasaron la siguiente hora planeando su venganza, con sus voces bajas y viciosas. Snake dibujó un mapa aproximado del rancho de Grayson sobre la mesa con el whisky derramado, marcando los puntos de ataque. Necesitarían más hombres, más potencia de fuego. Ya se había enviado un mensaje a algunos antiguos socios, hombres duros que no harían preguntas siempre que el pago fuera bueno. «Le atacaremos mañana al atardecer», decidió Serpiente, con sus fríos ojos brillantes. «Empezad por el granero. Cuando salga corriendo para salvar a sus preciados caballos, tendremos hombres esperándole. Luego nos tomaremos nuestro tiempo con el arreo del ganado. Incluso podríamos usar el humo de su propio granero como cobertura». Cuervo sacó su cuchillo y probó su filo contra el pulgar. «¿Y él qué?» «¿Él?» La risa de Serpiente era hueca y malvada. «Le enseñaremos lo que pasa cuando alguien se cruza en el camino de Serpiente y Cuervo. Nadie ha vivido para contar esa lección». Se puso de pie apoyándose en la mesa. «Prepara los suministros.
Quiero suficiente aceite para asegurarme de que el granero arda caliente y rápido. Mientras salían del bar, sus botas dejaban huellas polvorientas en el suelo de madera. Los demás clientes dieron un suspiro colectivo de alivio. Pero un hombre en la esquina, un vendedor ambulante que había estado bebiendo tranquilamente su cerveza, se escabulló poco después que ellos. Tenía un largo camino por delante. El rancho de Grayson estaba a una buena hora de distancia y alguien tenía que advertirle de lo que se avecinaba. Ni Snake ni Raven se percataron de la partida del vendedor ambulante. Estaban demasiado absortos en sus planes de venganza, demasiado cegados por su rabia como para considerar que podrían estar subestimando a su oponente una vez más. Ya se habían enfrentado a la resistencia antes, habían lidiado con hombres duros que creían que podían enfrentarse a ellos, pero nunca se habían encontrado con alguien como Grayson, un hombre que había aprendido su oficio en lugares mucho más mortíferos que los territorios del oeste. La noche se hizo más profunda mientras reunían sus provisiones, sus corazones tan negros como el cielo sin luna que los cubría, sin saber que estaban a punto de despertar a un gigante dormido. La advertencia del vendedor ambulante llegó a Grayson justo antes del amanecer. Escuchó en silencio, dio las gracias al hombre y lo vio alejarse cabalgando hacia el cielo iluminado por los relámpagos. Entonces, por primera vez en años, Grayson caminó hacia el pesado baúl que había debajo de su cama. Sus movimientos eran deliberados, casi reverentes, mientras levantaba la tapa. El aroma a aceite de pistola y recuerdos se elevaba del baúl abierto. En su interior se encontraban las herramientas de su antiguo oficio. El rifle Sharps personalizado que le había valido su apodo. El visor de observación que le había ayudado a realizar disparos imposibles y el gastado diario de cuero lleno de cálculos de viento y distancia. Sus dedos recorrieron la conocida culata del rifle, y los recuerdos volvieron a aflorar con cada toque. Pensé que había dejado atrás esta vida, murmuró para sí mismo, levantando el arma. El peso le resultaba familiar, como saludar a un viejo amigo. Recordó los días en que este rifle había sido una extensión de su brazo, cuando su reputación como Ojo de Halcón había infundido miedo en los corazones de los hombres a través de la frontera. Un destello de memoria lo golpeó. La última vez que había usado estas habilidades. La misión que lo había hecho alejarse. Había visto demasiada muerte. Había causado demasiada. Había venido a este tranquilo rancho en busca de paz, con la esperanza de no tener que volver a depender de su mortal precisión. Pero ahora, mientras limpiaba y revisaba el rifle con una eficiencia experimentada, sabía que la paz había sido una ilusión. El mundo tenía una forma de encontrar a hombres como él, sin importar lo lejos que huyeran. La diferencia era que esta vez estaba protegiendo algo que importaba: su hogar, su vida, la paz que había construido allí. Durante las siguientes horas, Grayson trabajó metódicamente alrededor de su propiedad. Estableció posiciones defensivas, cuidadosamente ocultas para que parecieran características naturales del paisaje. Los sótanos de las raíces se convirtieron en nidos de francotiradores. Se colocaron fardos de heno para proporcionar cobertura y se ocultaron cuidadosamente cuerdas y poleas por todo el granero. «No busco matar a nadie», se recordó mientras trabajaba, colocando detonadores que crearan distracciones en lugar de trampas mortales. Su entrenamiento militar le había enseñado que a veces la mejor manera de ganar una pelea era evitarla por completo. Al mediodía, el rancho tenía exactamente el mismo aspecto para los observadores ocasionales, pero Grayson lo había transformado en un campo de batalla cuidadosamente planificado. Había utilizado todos los trucos que había aprendido en sus años como explorador, formas de canalizar el movimiento, crear confusión y mantener la ventaja incluso contra un número superior de enemigos. Cuando el sol comenzó su descenso hacia el oeste, Grayson se paró en su porche por última vez, inspeccionando su trabajo. El rifle descansaba contra la pared detrás de él, limpio y cargado, pero con suerte innecesario. Sus ojos recorrieron los caminos familiares alrededor de su rancho,
ahora sutilmente alterados para trabajar a su favor. Última oportunidad de huir, dijo en voz baja, aunque sabía que Serpiente y Cuervo no la aprovecharían. Hombres como esos solo entendían un idioma, el idioma de la fuerza. Había intentado advertirles, había intentado evitar esta confrontación. Ahora tendría que mostrarles por qué el nombre Deadeye se había susurrado una vez alrededor de las fogatas con asombro y miedo. El sol continuaba su lento descenso, pintando el cielo en tonos naranjas y rojos. En algún lugar, Snake y Raven estaban reuniendo a sus hombres, preparándose para lo que pensaban que sería una incursión fácil. Estaban a punto de aprender una dura lección sobre juzgar a un hombre por su naturaleza pacífica. El ataque comenzó justo cuando la última luz se desvaneció en el cielo. Snake y Raven, al frente de un grupo de 6 pistoleros a sueldo, se acercaron al rancho de Grayson desde diferentes direcciones. Su confianza era palpable mientras se movían en la oscuridad, esperando encontrar un rancho dormido y un ranchero desprevenido. La primera señal de que algo iba mal se produjo cuando uno de sus hombres accionó una cuerda oculta. De repente, una cascada de ollas y sartenes de metal se precipitó desde las vigas del granero, y el ruido rompió el silencio de la noche. Los caballos relincharon presa del pánico, y el ganado comenzó a moverse inquieto en sus corrales. ¡Dispérsense!, siseó Snake, con furia en la voz. ¡Encuéntrenlo! Pero dispersarse era exactamente lo que Grayson había planeado. A medida que los asaltantes se separaban, cada uno se encontró enfrentándose a obstáculos ingeniosos. Uno cayó en un pozo poco profundo disimulado con ramas, otro se enredó en un alambre cuidadosamente colocado. Nada letal, pero cada trampa los ralentizó, los confundió y les hizo perder un tiempo y una energía preciosos. «Esto no está bien», murmuró Raven, cuya confianza inicial se había evaporado. «Él estaba preparado para nosotros». Sonó un disparo, preciso y controlado. Uno de sus hombres gritó cuando su arma salió volando de su mano, ya que la bala lo había golpeado perfectamente sin causarle daño. Antes de que alguien pudiera localizar al tirador, otro disparo desarmó a un segundo hombre con la misma precisión. Snake, enfurecido por la resistencia, decidió intensificarla. «¡Quémalo!», gritó, lanzando una antorcha encendida hacia el granero. «¡Quémalo todo!». La antorcha describió un arco en el aire, pero antes de que pudiera aterrizar, se escuchó un disparo. La antorcha explotó en el aire, esparciendo brasas inofensivas por la tierra. La precisión del disparo dejó a todos atónitos. «¡Ya basta!». La voz de Grayson se escuchó en todo el patio, tranquila y firme. Salió de las sombras con el rifle en ristre, pero sin apuntar directamente a nadie. «Última advertencia. Márchate ahora, o los próximos disparos no serán tan suaves». Serpiente, consumido por la rabia y la humillación, desenfundó su pistola. «¡Mátalo!». Pero antes de que pudiera apuntar, sonó otro disparo. El arma de Serpiente se hizo añicos en su mano, con el cañón partido perfectamente por la mitad. Otros 2 disparos en rápida sucesión, y el arma de Cuervo, junto con las de otros pistoleros a sueldo, quedaron igualmente destruidas. Los hombres que quedaban, testigos de unas habilidades de tiro de las que solo habían oído hablar en leyendas, empezaron a retroceder. Les habían contratado para una simple incursión, no para enfrentarse a lo que fuera que esto era. «Esto es imposible», susurró Raven, mirando su arma destrozada. Grayson apareció ahora en plena vista, con el rifle en la mano, pero preparado. «No hay nada imposible en esto, solo años de práctica y buen ojo. Ahora creo que hemos terminado aquí». Los pistoleros a sueldo, aquellos que aún podían caminar sin cojear por las trampas que habían activado, no necesitaban que se lo dijeran 2 veces. Huyeron hacia la oscuridad, dejando a Snake y a Raven solos, desarmados y deshonrados. «¿Quién eres?», exigió Snake, con la voz temblorosa por una mezcla de miedo y rabia. La respuesta de Grayson fue silenciosa, pero se oyó claramente en todo el patio.
Solo soy un ranchero que quiere que lo dejen en paz. Pero vosotros no aceptaríais eso como respuesta, ¿verdad? El aire nocturno se cargó de tensión cuando Snake y Raven se quedaron inmóviles, con sus armas destruidas y sus hombres dispersos. A la luz de la luna, observaron cómo Grayson se movía con la fluida gracia de un puma, sosteniendo su rifle con la familiaridad de un viejo amigo. «Ahora sé quién eres», dijo Snake, con una voz apenas más alta que un susurro. «Solían hablar de ti alrededor de las fogatas, de I. Blackwood, el explorador que podía acertar a una carta de juego de canto a 300 metros. El hombre que detuvo él solo la masacre de Marshall Creek». La expresión de Grayson no cambió, pero sus ojos tenían una mirada distante, como si viera algo mucho más allá del patio del rancho. «Eso fue en otra vida», dijo en voz baja, «una que dejé atrás por buenas razones». Los recuerdos volvieron a él, nítidos y claros como el cristal. Las misiones que lo habían llevado a lo más profundo de territorio hostil, las vidas que había arrebatado con precisión quirúrgica, el peso de la responsabilidad que conlleva ser el mejor en repartir la muerte a distancia. Recordó el último disparo que había hecho en servicio, un disparo que había salvado docenas de vidas, pero que le había costado un pedazo de su alma. «Dijeron que habías desaparecido», dijo Raven, y su habitual bravuconería fue sustituida por una mezcla de asombro y miedo. «Dijeron que te cansaste de matar». «No cansado», lo corrigió Grayson. «Solo me di cuenta de que tenía que haber algo más en la vida que quitarla a los demás. Vine aquí en busca de paz». Su voz se endureció ligeramente. «Y la encontré, hasta que vosotros decidisteis perturbarla». «Ser bueno matando no significa que te guste», replicó Grayson, con palabras que llevaban el peso de una sabiduría ganada con esfuerzo. «Cada hombre puede elegir quién quiere ser. Yo tomé mi decisión». Como para enfatizar su punto, Grayson bajó lentamente su rifle, aunque ambos cuatreros sabían que podía levantarlo y dispararlo más rápido de lo que podían parpadear. Como para enfatizar su punto, Grayson bajó lentamente su rifle, aunque ambos cuatreros sabían que podía levantarlo y dispararlo más rápido de lo que podían parpadear. Por eso los dos seguís respirando. El antiguo yo no se habría molestado en hacer disparos de advertencia. La importancia de esta declaración no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Habían oído historias sobre la precisión de Ojo Muerto, sobre cómo podía colocar una bala donde quisiera con una precisión casi sobrenatural. Podría haberlos matado una docena de veces durante su fallido asalto. «¿Y ahora qué?», preguntó Snake, tratando de mantener la voz firme. «Ahora os vais», dijo Grayson simplemente. «Os vais y difundís el mensaje. Este rancho está fuera de los límites, y si eres inteligente, encontrarás una nueva línea de trabajo, una que no implique tomar lo que pertenece a otros». Los cuatreros retrocedieron lentamente, con la confianza destrozada y la reputación hecha jirones. Habían venido esperando encontrar un blanco fácil, un ranchero débil al que pudieran intimidar y robar. En cambio, habían encontrado una leyenda, un hombre cuya misericordia era quizás más aterradora que su capacidad para matar. Mientras desaparecían en la oscuridad, Grayson permaneció de pie en su patio, con el rifle ahora acunado en sus brazos como un niño dormido. Sabía que esto no había terminado. Hombres como Snake y Raven tenían demasiado orgullo para dejar una humillación así sin respuesta. A la mañana siguiente, Grayson cabalgaba hacia la ciudad, con las calles aún tranquilas a la luz del amanecer. Ató su caballo fuera de la oficina del sheriff, deteniéndose brevemente para enderezar su gastado chaleco de cuero. Dentro, el sheriff Eli Mercer ya estaba en su escritorio, con una taza de café enfriándose a su lado mientras revisaba los carteles de búsqueda. «Vaya, si es el mismísimo fantasma», dijo Eli sin levantar la vista. «Me preguntaba cuánto tiempo te mantendrías oculto, John». El uso del antiguo nombre de pila de Grayson flotaba en el aire entre ellos, un recordatorio de su pasado compartido. «No estaba tratando de esconderme, Eli», respondió Grayson, acomodándose en una silla.
Solo estaba tratando de vivir en paz. Hizo una pausa, estudiando el rostro de su viejo amigo. Pero los problemas siempre encuentran la manera de alcanzarnos, ¿no es así? Ellie finalmente levantó la vista. Su rostro curtido se quebró en una sonrisa de complicidad. He oído lo de anoche. Las noticias vuelan. Serpiente y cuervo merodeaban por la ciudad como perros apaleados, reuniendo a todos los hombres que podían encontrar. Su expresión se volvió seria. No han terminado, John, ni mucho menos. Lo sé, dijo Grayson en voz baja. Por eso estoy aquí. Mientras hablaban, la gente empezó a entrar en la oficina del sheriff. Primero llegó el viejo Tom, de la tienda general, luego Marcus, el herrero, y finalmente Sarah, del bar. Cada uno tenía su propia historia sobre la crueldad de Snake y Raven, sobre la propiedad robada y las amenazas de violencia. Han estado aterrorizando a la gente por todo el territorio, explicó Eli, extendiendo un mapa sobre su escritorio, utilizando cada pueblo como base para atacar ranchos aislados. Pero nadie se ha enfrentado a ellos como tú. La pequeña multitud murmuró en señal de acuerdo. Algunos habían oído rumores sobre la verdadera identidad de Grayson, mientras que otros solo lo veían como el tranquilo ranchero que finalmente había hecho retroceder la tiranía de los cuatreros. «Estamos contigo», declaró Marcus, con sus enormes brazos cruzados sobre el pecho. «Lo que necesites. No está bien que hombres así pisoteen a la gente honrada». Grayson miró a la sala y vio determinación en todos los rostros. No eran soldados ni pistoleros. Eran tenderos, granjeros, gente corriente que estaba harta de vivir con miedo. «No será fácil», les advirtió. «Serpiente y cuervo volverán más fuertes, más desesperados. No pueden dejar que este desafío quede sin respuesta». «Entonces que vengan», dijo Sarah con voz firme. «Les mostraremos lo que pasa cuando una comunidad se mantiene unida». Eli se puso de pie, abrochándose el cinturón de pistola. «Como en los viejos tiempos, John? ¿Tú disparando y yo manteniendo la paz?» Grayson se permitió una pequeña sonrisa. «Esta vez es diferente, Eli. No estamos luchando por la estrategia de un general. Estamos luchando por nuestros hogares, por nuestra forma de vida». Mientras empezaban a planear las defensas y a organizar las guardias, Grayson sintió una tensión familiar en el pecho. Había venido a esta ciudad en busca de paz, tratando de escapar de su pasado. En cambio, había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, no solo su propio rancho, sino una comunidad de buenas personas que merecían vivir sin miedo. El sol subía en el cielo mientras trabajaban, proyectando largas sombras a través de las ventanas de la oficina. En esas sombras, la leyenda de Deadeye renacía, pero esta vez como protector en lugar de asesino. El ataque se produjo 3 días después, justo cuando el sol empezaba a ponerse en el horizonte. Serpiente y Cuervo habían reunido a casi 20 hombres, una variopinta banda de forajidos y pistoleros a sueldo, atraídos por promesas de riquezas fáciles y la oportunidad de acabar con una leyenda. Se acercaron al rancho de Grayson desde todas las direcciones, y los cascos de sus caballos levantaban nubes de polvo que brillaban en naranja bajo la luz del atardecer. «¡Recordad!», gritó Snake a sus hombres, con la voz que se oía a lo lejos. «No nos iremos hasta que ese rancho esté ardiendo y la reputación de Deadeye haya quedado enterrada con él». Pero a medida que se acercaban, se dieron cuenta de que algo era diferente. El rancho no era el blanco vulnerable que esperaban. Había gente armada del pueblo colocada estratégicamente alrededor de la propiedad, con los rifles brillando bajo la luz del sol agonizante. El sheriff Eli estaba de pie en el porche junto a Grayson. Ambos hombres irradiaban una calma confianza que hizo que varios de los forajidos se movieran inquietos en sus sillas de montar. «Última oportunidad de huir», la voz de Grayson se escuchó claramente en todo el patio. «Nadie tiene que morir aquí hoy». Raven se burló, tratando de enmascarar su incertidumbre. «¿20 contra qué? ¿Un puñado de tenderos y granjeros? Estás en inferioridad numérica, ojo muerto».
Los números no lo son todo, respondió Ellie, con la mano apoyada casualmente en su cinturón de pistola. La calidad suele vencer a la cantidad. Serpiente levantó el brazo, preparándose para dar la señal de ataque, pero antes de que pudiera bajarlo, sonó un disparo. El sombrero salió volando de su cabeza, con un agujero limpio perforado en la corona. La precisión del disparo envió un mensaje claro. Grayson podría haberle atravesado fácilmente el cráneo con esa bala. «Esta es vuestra última advertencia», gritó Grayson con el rifle aún humeante. «La próxima no será tan amistosa». Varios de los pistoleros a sueldo empezaron a alejar sus caballos, cuestionando de repente su compromiso con esta lucha. Les habían dicho que se enfrentaban a un tirador experto, no a una resistencia organizada liderada por un legendario francotirador. «¡Cobardes!», escupió Snake, desenfundando su pistola. «¡Ataquen! ¡No pueden dispararnos a todos!». La batalla estalló en un caos de disparos y gritos. Pero mientras los ladrones disparaban de forma desenfrenada y desesperada, los aliados de Grayson disparaban con disciplina y determinación, tal y como él les había enseñado. Sus propios disparos resonaban con precisión quirúrgica, desarmando a los forajidos sin matarlos, convirtiendo sus armas en chatarra inútil con balas cuidadosamente colocadas. Marcus, el herrero, demostró ser especialmente eficaz, manejando una escopeta como si fuera un juguete con sus poderosos brazos. Sarah, del bar, demostró que era tan buena con un rifle como sirviendo bebidas, mientras que el viejo Tom demostró que la edad no había empañado su puntería. «¡Esto no es lo que prometiste!», le gritó uno de los pistoleros a Snake, mientras se agarraba el cinturón de pistola destrozado por los disparos. «¡Dijiste que esto sería fácil!». La formación de los cuatreros comenzó a desmoronarse a medida que más hombres retrocedían, con la confianza destrozada por la defensa organizada. Esperaban encontrar a un solo ranchero, tal vez con algunos aliados. En cambio, se toparon de frente con una comunidad unida contra ellos, liderada por un hombre cuyas habilidades se habían vuelto más agudas con el tiempo. El tiroteo se intensificó cuando Snake y Raven, al darse cuenta de que su ventaja numérica se estaba desvaneciendo, empujaron a sus hombres restantes a ataques cada vez más desesperados. Las balas zumbaban por el aire, levantando polvo y astillando madera. Pero la cuidadosa planificación de Grayson comenzó a mostrar su verdadero valor. Cada vez que los cuatreros intentaban avanzar, se encontraban atrapados en fuego cruzado desde posiciones ocultas. Cuando intentaban flanquear a los defensores, se topaban con barreras cuidadosamente colocadas que los obligaban a entrar en zonas de peligro. Los disparos de Grayson seguían resonando con una precisión mortal. Cada uno de ellos daba en el blanco con una precisión quirúrgica. «¡Rodear el granero!», gritó Snake, con el rostro contraído por la rabia. «¡Incendiadlo!». 3 hombres se separaron y se dirigieron al granero con antorchas encendidas. El rifle de Grayson sonó 3 veces en rápida sucesión. Las antorchas explotaron en sus manos, lo que los hizo correr en busca de refugio. Antes de que pudieran reagruparse, Marcus emergió de detrás de un abrevadero y su escopeta los convenció de que se retiraran. «¡Estás librando una batalla perdida, Snake!», gritó Eli, con su voz por encima de los disparos. «Mira a tu alrededor. La mitad de tus hombres ya se han ido». Tenía razón. El número de cuatreros había disminuido significativamente. Algunos yacían heridos pero vivos, con sus armas destruidas por los precisos disparos de Grayson. Otros simplemente habían huido, decidiendo que ningún pago merecía enfrentarse a una oposición tan hábil. La voz de Sarah resonó de repente desde su posición cerca del corral. «¡Vienen más jinetes desde el este!». Por un momento, ambos bandos se detuvieron y se volvieron a mirar. A través del polvo y el humo, apareció un grupo de jinetes que cabalgaban con fuerza hacia el rancho. El rostro de Snake se iluminó con una cruel esperanza. Había enviado refuerzos adicionales antes del ataque, pero a medida que los jinetes se acercaban, su expresión se ensombreció. No eran los forajidos endurecidos que esperaba. En cambio, era un grupo de rancheros de propiedades vecinas,
liderados por el vendedor ambulante que había advertido a Grayson días antes. Habían oído los disparos y habían venido a ayudar a su vecino. «Parece que las cosas han cambiado de nuevo», dijo Grayson en voz baja, recargando otra bala. La llegada de nuevos aliados acabó con lo que quedaba de la moral de los cuatreros. Varios más arrojaron sus armas, levantando las manos en señal de rendición. Otros dieron la vuelta a sus caballos y huyeron en la oscuridad creciente, dejando a Snake y Raven cada vez más aislados. «Esto termina ahora», declaró Grayson, saliendo al descubierto, con el rifle en la mano pero sin apuntar. «Habéis perdido a vuestros hombres, habéis perdido vuestra ventaja, lo habéis perdido todo. Rindaos y os enfrentaréis a un juicio justo». La respuesta de Snake fue un disparo descontrolado en dirección a Grayson, pero antes de que la bala recorriera la mitad del camino, el rifle de Grayson se rompió. El arma de Snake salió volando de su mano, partida por la mitad, como antes. Raven, al ver a su compañero desarmado y sus planes en ruinas, hizo un último intento desesperado. Sacó una Derringer oculta de su bota, pero Grayson fue más rápido. Sonaron 2 disparos rápidos. Uno desvió la pequeña pistola, el otro cortó el cinturón de Raven, haciéndola caer al suelo. La batalla había terminado. Lo que había comenzado como una fuerza abrumadora de forajidos se había reducido a 2 líderes desarmados, rodeados por la misma comunidad a la que habían pensado aterrorizar. En el tenso silencio que siguió a la batalla, Serpiente y Cuervo permanecían desarmados y desafiantes, de espaldas a la pared del granero, rodeados por las mismas personas a las que habían aterrorizado durante tanto tiempo. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el patio del rancho, pintando todo en tonos dorados y carmesí. «Sigues sin querer matarnos, ¿verdad, ojo muerto?», escupió Serpiente el nombre como una maldición. «Incluso después de todo, sigues jugando a ser pacífico». Sus ojos se movieron rápidamente en busca de alguna posibilidad de escapar, pero no encontraron ninguna. Todos los ángulos estaban cubiertos, todas las rutas bloqueadas. Grayson dio un paso adelante, con el rifle en la mano, pero preparado. «Aún no lo entiendes», dijo, con una voz que transmitía el peso de años de experiencia. «Matar no es fuerza. Cualquier tonto con un arma puede matar. La verdadera fuerza está en saber cuándo no hacerlo». «Bonitas palabras», se burló Raven, aunque el miedo brilló en sus ojos. «Pero eso no es lo que decían de ti durante la guerra. Decían que podías matar a un hombre a 1000 metros. Decían que nunca fallabas, que nunca mostrabas piedad». «Entonces era un hombre diferente», respondió Grayson en voz baja. «La guerra te cambia, te endurece. ¿Pero la paz?», señaló a la gente del pueblo que los rodeaba. «La paz también te cambia. Te hace comprender por qué vale la pena luchar». Snake se rió con un sonido áspero y desesperado. «¿Vale la pena luchar? ¿Por estas ovejas? ¿Por estos débiles habitantes que necesitaban que los protegieras?» «Estas personas», la voz de Grayson se endureció ligeramente, «se enfrentaron a ti cuando nadie más lo haría. No son débiles, solo necesitaban que les recordaran su fuerza». Eli dio un paso adelante, con las esposas brillando en la luz tenue. «Se acabó, chicos. Es hora de enfrentarse a la justicia por lo que han hecho». Algo cambió en los ojos de Snake, una mirada peligrosa, acorralada. Con la velocidad del rayo, metió la mano en la bota y sacó un pequeño cuchillo. «¡Todavía no!», se lanzó hacia adelante, con la hoja apuntando a la garganta de Grayson. 2 disparos resonaron en rápida sucesión. El cuchillo salió volando de la mano de Snake. Cortado limpiamente en 2 pedazos, el tacón de su bota explotó, enviándolo a caer de bruces en el suelo. Grayson ni siquiera parecía haber apuntado. «Como dije», afirmó Grayson con calma, con humo aún saliendo del cañón de su rifle, «cualquier tonto puede matar. El truco está en saber cómo detener a alguien sin quitarle la vida». Raven, al ver a su compañero gimiendo en el polvo, finalmente se desplomó derrotado.
«Podrías habernos matado una docena de veces», dijo, dándose cuenta finalmente. «Más que eso», asintió Grayson. «Cada disparo, desde la primera advertencia hasta el último, fue exactamente donde yo quería. Porque esta gente», asintió con la cabeza a la gente del pueblo que los rodeaba, «necesitaban ver que la fuerza no significa crueldad, que la justicia no siempre tiene que terminar en la muerte». Cuando Eli se dispuso a esposar a los despojadores derrotados, los habitantes del pueblo reunidos empezaron a comprender lo que habían presenciado. No se trataba solo de una victoria sobre una banda de forajidos, sino de una lección sobre el verdadero significado de la fuerza, impartida por un hombre que había dominado tanto el trato como el perdón de la vida. Los días siguientes trajeron una oleada de actividad a la ciudad, normalmente tranquila. La cárcel del sheriff Eli se llenó hasta los topes con ladrones de ganado capturados, mientras los jinetes difundían la noticia de la derrota de Serpiente y Cuervo por todo el territorio. La historia crecía con cada relato. Cómo un pacífico ranchero había revelado ser el legendario Deadeye. Cómo había unido a una comunidad para enfrentarse a la tiranía. En el juzgado, el juicio se desarrolló rápidamente. Víctima tras víctima se presentó, testificando sobre los crímenes de los cuatreros. Serpiente y Cuervo permanecieron sentados en un silencio hosco mientras las pruebas se acumulaban contra ellos. Su reputación de invencibles se había hecho añicos, sustituida por la humillación de ser superados en inteligencia y puntería por el mismo tipo de hombre al que habían despreciado por débil. 20 años de trabajos forzados, pronunció el juez, y su mazo resonó en la abarrotada sala del tribunal. Por hurto, intento de asesinato y aterrorizar a ciudadanos pacíficos. Miró a los condenados. Tenéis suerte de que el señor Blackwood creyera en la misericordia. Hace unos años, hombres como vosotros habrían sido ahorcados. Mientras se llevaban a los prisioneros, Grayson se quedó quieto al fondo de la sala del tribunal. Sarah, la del salón, se le acercó con una cálida sonrisa en el rostro. «La ciudad ya no será la misma», dijo. «La gente camina más erguida, se mantiene más recta. Su ejemplo les ha demostrado que no tienen por qué vivir con miedo». Afuera, la calle bullía de actividad. Marcus había reabierto su herrería y el rítmico sonido de su martillo llenaba el aire. La tienda general Old Tom's tenía nuevos clientes de los pueblos vecinos, atraídos por las historias de la comunidad que se había enfrentado a los cuatreros. «Nunca pensé que vería este día», reflexionó Eli, uniéndose a Grayson en las escaleras del juzgado. «Todo el territorio está cambiando. Otros pueblos se están organizando, plantando cara a los forajidos. Vuestra historia se está extendiendo como la pólvora». Grayson asintió, observando a los habitantes del pueblo ocuparse de sus asuntos. Los niños jugaban libremente en las calles, sin tener que entrar corriendo al oír el sonido de los caballos que se acercaban. Los rancheros charlaban abiertamente en las esquinas de las calles, con los rifles guardados en las sillas de montar. «No es mi historia», respondió Grayson en voz baja. «Es la suya. Solo necesitaban a alguien que les recordara su propia fuerza». Más tarde esa tarde, mientras Grayson se preparaba para regresar a su rancho, un grupo de habitantes del pueblo se reunió para despedirlo. Trajeron regalos, pan recién horneado de la esposa del panadero, una manta de silla nueva de Marcus, e incluso una botella de buen whisky del bar de Sarah. «Siempre tendrás amigos aquí», dijo Eli, agarrando con firmeza la mano de Grayson. «Y aliados, si alguna vez los vuelves a necesitar». Grayson montó en su caballo, mirando las caras de las personas que se habían convertido en algo más que vecinos. Eran socios en algo más grande, la transformación de un territorio de un lugar de miedo a uno de justicia y comunidad. «Seguid vigilando», les aconsejó. «Manteneos unidos. Eso es lo que realmente derrotó a Serpiente y Cuervo, no mi puntería, sino vuestra unidad». Mientras se alejaba a caballo, con la puesta de sol a su espalda, Grayson sintió una paz más profunda que ninguna otra que hubiera conocido antes.
Había encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo. No solo una vida tranquila, sino un propósito digno de sus habilidades. La noticia de lo ocurrido en el rancho de Grayson se extendió por todo el territorio como un incendio en la pradera, convirtiéndose en una leyenda que se contaría alrededor de las fogatas durante generaciones. Pero a diferencia de las viejas historias de Deadeye, el mortal explorador del ejército, estos relatos hablaban de un tipo diferente de héroe, uno que usaba sus habilidades para proteger en lugar de destruir. Una fresca mañana, aproximadamente un mes después de la batalla, Grayson estaba en su jardín con Tommy, el hijo de 10 años del herrero. El niño sostenía un pequeño rifle de entrenamiento, cuidadosamente elaborado por su padre, mientras Grayson le explicaba pacientemente los fundamentos de la puntería. «No se trata de lo rápido que puedas disparar», le dijo Grayson, ajustando la postura del niño. «Se trata de responsabilidad. Entender que cada disparo tiene consecuencias. Eso es lo que hace a un verdadero tirador». El niño asintió solemnemente, tomando la lección en serio. Otros niños del pueblo también habían empezado a venir, ya que sus padres veían el valor de aprender de un hombre que entendía tanto el poder como la moderación de empuñar un arma. El sheriff Eli solía visitarlo y traía noticias de todo el territorio. Otras comunidades habían empezado a seguir su ejemplo, organizándose contra los forajidos. Los días en que bandas despiadadas aterrorizaban ranchos aislados estaban desapareciendo, reemplazados por una nueva era de cooperación y protección mutua. «Has empezado algo más grande que tú», le dijo Eli una noche mientras estaban sentados en el porche de Grayson. «La gente no solo está aprendiendo a disparar, está aprendiendo a mantenerse unida». El rancho de Grayson se había convertido en una especie de lugar de reunión. Los rancheros se detenían para discutir medidas de seguridad. La gente del pueblo traía noticias y suministros, y todos se sentían bienvenidos. El aislamiento que una vez había buscado había sido reemplazado por un sentido de comunidad que no sabía que necesitaba. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo Sarah durante una de esas reuniones. Serpiente y Cuervo pensaban que eran fuertes porque podían asustar a la gente. Resulta que la verdadera fuerza estaba en unir a la gente. Con el paso de los años, la leyenda de Grayson evolucionó. Los niños lo señalaban en la ciudad, susurrando sobre sus increíbles disparos durante la batalla. Pero sus padres les hablaban de su sabiduría, su moderación y su dedicación a la paz. Seguía siendo el tranquilo ranchero que siempre había sido, pero ahora su silencio tenía un peso diferente, el de un hombre que había encontrado su verdadero propósito. «Cuéntenos otra vez la batalla, señor Blackwood», le suplicaban los niños cuando venía a la ciudad a comprar provisiones. Y a veces, si el estado de ánimo era el adecuado, no compartía historias de tiroteos y gloria, sino lecciones sobre el valor, la comunidad y el verdadero significado de la fuerza. Su historia se convirtió en algo más que otra leyenda de la frontera. Se convirtió en un testimonio del poder de la redención y la importancia de utilizar las habilidades de uno para el bien de los demás. Si te ha gustado esta increíble historia de redención y justicia, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para conocer más historias asombrosas de la frontera.